Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, yo sé que es muy temprano por ahí para hablar de esto, pero puede ser la Coca-Cola. Bueno, no sé, para un ministro de Salud no da la más Coca-Cola. vino, más cerveza, lo va a poder responder, lo A puede ver. resolver. Tu bebida ¿Me escuchás? Ah, perdón. Tu bebida Sí. predilecta, ¿cuál es? No tengo que decir agua, ¿no? Que sería... No, claro. Da. No, porque, Bien. no, porque No, la idea es tinto, no bien. perder credibilidad, digamos. Claro. Vino tinto. Ahí Vino está, tinto, ¿ves? mirá, Como la gente es ve de bien. los tuyos, es de los tuyos. ¿Qué hay de cierto de que en los últimos días te acosó menos la prensa que en los últimos 2 años? Es completamente cierto. Bien, perfecto. Pero está bien que sea así porque estuvimos leyendo, lo contábamos hace un rato, que hay una preocupación ahora con un brote de gripe. Sí, en verdad no está fuera de control, pero es cierto que están sucediendo algunos casos que llamaron la atención, no solo al sistema de salud, que lo estamos observando, sino quizás a algunos sectores mediáticos y que han preguntado, y es cierto, está sucediendo, fue una buena observación, está sucediendo que hay un pequeño brote de gripe que no es ni de lejos un brote que haya generado más internaciones que los que sucedían en años anteriores, pero también es cierto que durante todo el año 2020, 2021 casi no tuvimos brote de gripe, producto de los cuidados que se daban para el COVID, porque cuidarse del COVID con el barbijo, la ventilación, el distanciamiento también previene el contagio de otras enfermedades respiratorias. Ahora hay un brote que está un poco adelantado en el tiempo, esto suele suceder quizás a partir de abril, mayo, y se adelantó un poquito, ya había pasado lo mismo en Brasil, así que nosotros a partir de finales de este mes vamos a estar dando la vacuna, pero ya está empezando a circular el virus, así que es necesario para la población que tiene más riesgo, los mayores de 65 y los que tienen alguna enfermedad crónica, tener cuidado, que es el mismo cuidado que conocemos para el COVID, porque durante algunas semanas más hasta que podamos vacunarnos. Bien. ¿Y qué mirada tenés sobre la decisión de Mendoza de sacar directamente en las aulas el barbijo? Bueno, a mí me gusta mucho, yo soy militante del sistema de salud y de la necesidad de construir un sistema de salud que dé decisiones fuertes y que la población sepa qué hacer con su salud. Nosotros tomamos una decisión en conjunto entre todos los ministros de todas las provincias y de salud y todos los ministros de educación respecto de mantener los barbijos en este periodo de tiempo, porque la verdad que nosotros sabíamos que iba a estar bajando el COVID en estas semanas después del brote del verano. El problema que tenemos, la única duda que tenemos ahora es si cuando empieza el frío va a volver a subir. Y si sube mucho o si podemos evitar que suba mucho, eso va a depender un poco de algunas medidas que vayamos tomando. Entonces se ha decidido entre todos sostener el barbijo e ir evaluando a medida que empiece el invierno si están dadas las condiciones, porque no hay más brotes de COVID o si sigue habiendo brotes de COVID, entonces sostenerlo un tiempito más en los cuidados. Así que a mí me gusta que en todo caso las discusiones se hagan basadas en discusiones epidemiológicas y con todos los decisores. Y nosotros, por ejemplo, mañana hay un Consejo Federal de Salud donde nos juntamos para discutir las medidas del COVID y otras medidas sanitarias, y son excelentes ámbitos para plantear si ya es momento de hacer alguna de estas cosas. Yo por el momento creo que no, que hay que esperar que haga frío y ver qué sucede, ver qué pasa en el mundo también con las nuevas olas, porque ahora estamos viendo algunos aumentos en Europa de casos, nada que ver con lo que se vio en la ola de Omicron, pero está subiendo un poquitito, en algunos lugares también, hay que esperar que empiece a haber un poco más de frío acá y ver qué sucede y ahí tomar esas decisiones. A mí me gustaría tomar las decisiones de la provincia, como hicimos todo el tiempo, en consenso con las decisiones a nivel nacional y de todas las provincias. O sea, ¿no te gustó que Mendoza lo decida por fuera del Consejo Federal de Salud? Me parece que debilita el sistema sanitario y es uno de los problemas que nuestro pueblo tiene, que es un sistema de salud que tuvimos que construirlo durante la pandemia y que hay que hacer todo lo posible para que no se debilite luego. ¿Qué tal, Nicolás? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? Desde que asumiste, bueno, tanto vos como el resto de los ministros y ministras de salud del país y quienes ocuparon la cartera en la Nación, casi que tuvieron que abocarse en forma exclusiva a la emergencia sanitaria producto del COVID. Ahora, hay algo que yo sé que vos venís laburando, que se venía laburando bastante en el Instituto Patria, que era una reforma integral del sistema de salud, algo que ha expresado públicamente más de una oportunidad la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿En qué está eso? ¿Es una carpeta polvorienta o crees que puede ser una política de Estado que pueda tomarse en estos 2 años de gestión que quedan? No, yo creo que se está ejecutando, de hecho, porque nosotros casi todas las cosas que tuvimos que hacer
para dar frente al COVID, no era simplemente hacer lo que ya hacíamos desde antes, pero con más cantidad. No fueron solamente poner más camas. Sí. Tuvimos que hacer integraciones del sistema de salud muy importantes que se construyeron, de hecho. Trabajo integrado con los municipios que en la provincia estaban fragmentados. Esto que estoy contando ahora, tomar decisiones a nivel nacional con todos los demás ministerios de las provincias, fue una práctica que se hizo cotidianamente, la inclusión de la ciencia en el sistema sanitario, las mesas de trabajo con el sector de la seguridad social, las obras sociales y el sector privado, por ejemplo, para tener incorporado la estadística de qué sucede de las camas, de cuántas hay camas, en qué lugares públicos o privados hay camas libres. Todo eso fue un sistema integrado que tenemos en la provincia. Así que mientras va sucediendo en la práctica, hay que después empezar a pensar, y estamos en ese proceso, cuáles son los marcos normativos que van construyendo esa integración, que es una integración sobre todo de los servicios de salud, sobre todo de la información sanitaria, y que a veces se presenta, quizás para evitar que se pueda hacer, como si fuera una discusión política. Y por supuesto que es política, pero en el fondo de las políticas sociales, que si nosotros pensamos que tiene que haber un derecho igualitario al acceso a la salud, o si eso depende de la capacidad de cada uno de pagarlo. Y como estamos convencidos de que el derecho a la salud es un derecho universal, entonces estamos trabajando en eso. La verdad que viene avanzando muy bien. Quizás ahora que baja un poco la pandemia de la situación política, hay que recordarle a toda la sociedad que no es solamente el COVID lo que nos aqueja, porque si nosotros logramos en el COVID que no hubiera desigualdad, ¿qué hacemos con todas las demás problemáticas? El acceso por ejemplo, el diagnóstico oportuno en enfermedades oncológicas, ¿no? En el cáncer, o con las enfermedades cardiovasculares. Hoy sigue siendo desigual, la mortalidad infantil es tremendamente desigual entre los sectores más pobres y más ricos. Lo que pasa, así que hay que hacer un trabajo para integrarlo, para evitarlo. Nico, está buenísimo hablar de esto porque en general los medios no solemos darnos el tiempo para esto, pero es cierto eso que vos decís, que de alguna manera se activó a partir de la urgencia. Lo que pasa es que si la reforma del sistema de salud es que salga el Estado a tapar los baches del sistema privado ante una emergencia, no se parece mucho a una reforma, y por algo es el sector privado, sobre todo las prepagas, las que resisten cualquier tipo de reforma del sistema. Sí, igual cuidado con eso, porque no necesariamente es así. Hay una discusión quizás más mainstream, más a nivel de medios de comunicación, sí, que tiene que ver con eso, y que por ahí se discute algo respecto de los fondos. Y en verdad por detrás tenemos una discusión. Acá ha sucedido cosas que no habían pasado antes, que el Ministerio de Salud diga vamos a testear a tales pacientes, y que el sector público o privado lo acaten. Esto no pasaba, lamentablemente. El sector público, cuando decía qué conductas había que tomar, ejecutaba sobre sus propios hospitales nada más. Y el sector privado no tenía marco de referencia, hacía cada uno lo que quería. Bueno, todo esto que ya empezó a suceder, sí, con las obras sociales, con las prepagas, con las clínicas, bueno, ya es un camino que todos observamos que nos hizo bien. Al sector privado le hizo bien, al sector público. Hemos hecho muchísimos tipos de integraciones en muchas cosas. Quiero decir, si lo pudimos hacer en un momento que faltaba oxígeno, que asistimos y ayudamos a que todos tuvieran oxígeno. Pudimos hacer compras conjuntas de algunos medicamentos que asistimos para otros sectores para que puedan llegar cuando no alcanzaban los medicamentos para todos. Bueno, esta discusión la tenemos todos en gatera. ¿Para qué hacemos con los medicamentos que son, por ejemplo, demasiado caros, y que si hiciéramos compras conjuntas podríamos quizás bajar los costos? Sí. Así que sobre esto hay mucha discusión por delante. Lo que tenemos que tratar de evitar es que esa discusión, como que a veces se presenta en los medios de comunicación como una divergencia, evite que podamos ir avanzando en la implementación. Porque la implementación es tan beneficiosa para todos, que mata fantasmas que se generan solamente para evitar tener un Estado fuerte o un sistema de salud fuerte. Sin duda que el sistema de salud integrado se tiene que dar sobre la base de un Estado, claro, fuerte, que toma decisiones. No se va a hacer sobre solamente buena voluntad, tiene que haber un Estado que lo conduzca. Es Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Pero antes de cerrar te quiero preguntar, en estos debates que se están teniendo estos últimos días sobre el tema FMI, ¿estuviste hablando con Goyan? Con Daniel sí, hablo todos los días. ¿Y sobre este tema? Sí, entre otras cosas sí, claro. Uh-huh. ¿Querés darnos tu posición, lo que hubieras votado vos si hubieras sido diputado? Difícil cuando uno tiene que hablar con el traje de otro, ¿no? Así que yo digo lo que yo hubiera hecho. Yo seguramente hubiera hecho lo mismo que hizo Daniel. A mí me parece que
Es una situación muy delicada la que estamos viviendo. Es muy importante entender que el endeudamiento que hizo Macri, que hizo su gobierno, nos genera restricciones que son tremendas. Esto que acabamos de discutir, de la integración del sistema de salud, tiene como uno de sus principales enemigos la restricción que puede generarnos un plan de ajuste relacionado con la necesidad de cubrir la deuda que hizo Macri. Y me parece que nosotros, por supuesto, nuestro gobernador nos aseguró que no vamos a tener un ajuste, pero no vamos a tener quizás la expansión que necesita el Estado, que pudimos tener para el COVID, y que no sé si vamos a poder tener con la misma velocidad y potencia para el resto de otras cosas. Vamos a hacer todo lo posible para lograrlo, pero estas condiciones son realmente muy serias y el pueblo lo necesita. Entonces a mí me parece que en este contexto hay que dejar bien en claro quiénes son los responsables de esta situación. Y bueno, yo no estoy en ese lugar, no me tocó participar en las discusiones que han participado todos los diputados para tomar cada uno sus decisiones. ¿Pero lo ayudaste a Daniel a tomar la decisión? ¿Cómo? ¿Lo ayudaste a Daniel a tomar la decisión? No. Bueno, lo ayudo como ayudan los compañeros, que es poner la oreja, esas cosas, pero no. Daniel tuvo que tomar la decisión con la estrategia que se dieron en el bloque, que fue, que entiendo yo, bastante, creo que está pasando en todo lo mismo en todos lados, de que bueno, que cada uno haga sus reflexiones. Daniel tiene 60 y pico de años y casi 40 años de militante. Bueno, no necesita para nada ayuda a tomar decisiones respecto de qué significa el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá no necesitemos acosarte más en toda la vida. No, por favor, a ustedes, gracias.